El 6 de junio pasado se realizó en la sala de sesiones del Senado de la República del Paraguay una audiencia pública sobre el tema Implicancias de la instalación y funcionamiento en la provincia de Formosa, Argentina, de una planta de conversión de uranio, Dioxitex. Estuvimos allí con el equipo del Departamento de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional de Pilar y compartimos con ustedes una síntesis de las opiniones más relevantes emitidas en el debate. Esto no es una causa direccionada. Acá hoy vamos a debatir, vamos a escuchar, tenemos propuestas a favor, indiferentes y en contra. Y vamos a escuchar todas las propuestas. Aquí está en peligro la seguridad, la salud, el bienestar de la región, porque en el caso y en la hipótesis que se llegue a tener la implementación y funcionamiento de esa planta de uranio de Dioxitec en Formosa, Argentina, no sabemos si tiene las condiciones mínimas de seguridad que ofrecer. Por la enorme preocupación de la ciudadanía paraguaya, en especial de la Argentina, por la declarada intención del gobierno nacional de ese país de instalar un complejo industrial químico, radioactivo, procesamiento de uranio hasta llegar a una planta nuclear, a localizarse en un área cercana a la frontera paraguaya, generándose un justificado temor de la posibilidad de consecuencias inmediatas y otras de carácter remoto al afectar seriamente al medio ambiente de la región, alterando de modo irreversible la condición de vida de sus habitantes. Sabemos que la planta que se intenta instalar va a traer consigo 57.000 toneladas de desechos radioactivos. Necesitamos estar bien informados sobre lo que va a ocurrir en la Argentina, en la frontera con nuestro país. Y felicitar a la población de Ñembucú porque de ser una causa distrital, municipal, departamental, hoy puedo afirmar que la lucha por la salud y nuestros derechos soberanos como República del Paraguay ya son una causa nacional en este tema. Asimismo, hace pocos días atrás se han emitido dos declaraciones al Ejecutivo por parte del Congreso. Por un lado, declarando el departamento de Ñembucú por la Cámara de Diputados en emergencia nuclear, y por otro lado, un proyecto de declaración de la Cámara de Senadores que insta al Poder Ejecutivo a oponerse a toda instalación nuclear de forma inconsulta por parte de la República Argentina en las cercanías de la frontera de la República del Paraguay. Hemos podido captar el interés y la preocupación también que tiene el senador argentino sobre estos temas, y bueno, eso ha movido estas iniciativas y estamos avanzando para el esclarecimiento, el conocimiento de los temas vinculados a la instalación de una planta, la planta de Dioxitex, y fundamentalmente la posibilidad de la instalación de una planta nuclear, ambas en la provincia de Formosa. Ante la consulta de si la empresa Dioxitex realizaría enriquecimiento en el futuro en esta planta, el presidente Navarro respondió que el enriquecimiento de uranio se realiza en Buenos Aires y no se tiene pensado realizar ese proceso en Formosa en el futuro. Tanto en Córdoba como en la futura instalación de Dioxitex en Formosa no se realizará enriquecimiento de uranio, solo un proceso químico de concentración de uranio natural. Este es el informe que ellos, un resumen del informe que nos han presentado. Quiero aclarar que Dioxitec no produce enriquecimiento de uranio, pero sí enriquece levemente. Y eso está previsto para la planta de NPU en Formosa. Es decir, no solamente va a producir uranio natural al 0,71% de 2 a 35, sino que va a producir también uranio levemente enriquecido. O sea que ya allí ya hay una falta de criterio. Si Argentina dice, por ejemplo, si a mi país dice de que no va a haber enriquecimiento, sí, va a haber un leve enriquecimiento para producir el uranio del 0,35%. Quiero aclarar esto. Dioxitec es expulsada, no es que Dioxitec se traslada a Formosa, es expulsada. ¿Por qué es expulsada? Porque descarga, y he estado descargando aerosoles de uranio al aire, varios kilogramos por año, descargando uranio a la colectora cloacal, son varios centenares de kilogramos, y sobre todo porque he depositado en la zona de Chichón, en ese lugar en donde funciona Dioxitec, hay 57.600 toneladas de residuos radiactivos de baja actividad, derivado de todos los procedimientos vinculados con el uranio
que se produjeron en esa zona. O sea, eso me parece muy importante de tener en cuenta, de que los niveles de contaminación, las descargas de materiales radiactivos, las descargas de amoníaco, que es un elemento casi convencional, tradicional del barrio, y el depósito conocido como el chichón, hace que Córdoba dice: no queremos más Dioxitec. Por eso es que llega a Formosa. La nueva planta no es una planta trasladada, no se traslada la planta desde Córdoba hacia Formosa, sino que se hace una nueva planta que va a tener el doble de producción de la planta de Córdoba. En Córdoba son 150 toneladas de dióxido de uranio y en esta planta está previsto 300 toneladas. Es decir, el problema que había en Córdoba se duplica. Y en Córdoba nos quedan las 57.600 toneladas y nos quedan las instalaciones contaminadas. Y esta planta está prevista para funcionar muy cerca de la propia ciudad de Formosa, más el CAREM, porque el CAREM está asociado a 150 megavatios que van a generar residuos radiactivos de alta actividad que tienen una riesgosidad de 2.400 siglos, que es muy fácil calcular a partir de la vida media del uranio, del plutonio 239. Entonces, esa planta está asociada, hay 5 lugares alternativos, uno de ellos frente a la zona de Pilar. Entonces, Dioxitec no puede disociarse de CAREM 150. En este caso, el complejo Dioxitec CAREM 150 llega prácticamente a las puertas del Paraguay. Si el CAREM 150 llegara a tener un accidente de nivel 7 en la escala de Lines, la posibilidad, que es el peor posible, lo que pasó en Fukushima, Daiichi, lo que pasó en Chernobyl, la zona de impacto es 500 kilómetros. Y lo que va a haber en el caso del CAREM 150 no es solamente los materiales de fisión producidos en el corazón del reactor, plutonio 239, estroncio 90, cesio 137, son más de 300 radioisótopos, sino que el combustible agotado con todo ese material altamente radiactivo queda al lado de la planta. Cada año que funciona la planta es un año más de acumulación de riesgo. Si hoy llegara a golpear un Boeing 767 contra los hilos de la central de embalse en Córdoba, allí tenemos depositado no un Chernobyl, tenemos 30 Chernobyl depositados. O si quiere hacer una figura un poco más comparativa, tenemos por lo menos 40 Fukushimas en ese mismo sitio. Entonces, me parecía muy importante hacer este planteo de que se está debatiendo una planta expulsada que llega a la zona de Formosa porque es el único lugar de Argentina en donde por ligazones político-partidarias se ha manejado en la mayor parte de los casos con ilegalidad, sin estudios de impacto ambiental. Lastimosamente para este debate creo yo que están faltando dos actores muy principales para saber que realmente quiere instalarse en la Argentina. Me refiero a miembros de la Comisión de Energía Atómica Argentina, quienes no fueron invitados, y también gente de la Cancillería paraguaya, que es el que está llevando adelante el tema de la cooperación bilateral, y como uno de los puntos de la cooperación bilateral tiene el tema de la instalación de esta planta, ¿no? Bueno, aquí un poco, esto es la página de Dioxitec. Esto es para mostrar la vieja tecnología, cómo lo hacían ellos, pero ya el señor Montenegro explicó muy bien que es un proceso químico, por lo que no me voy a quedar en esto, solo para mostrar que no es un proceso donde se enriquece uranio, donde hay una central nuclear, nada, sino es un puramente proceso químico. Esta empresa Dioxitec posee certificados de Sistema de Gestión de Calidad, norma ISO, de seguridad y gestión del medio ambiente. Aquí entonces yo creo que todo el tema va por una cuestión de creer o no creer. Lastimosamente la parte tecnológica existen normas donde si se cumplen no deberían haber problemas, existen residuos, ¿cierto? Pero bien tratados no deberían ser problemas. En la próxima, es cierto que en todo proceso industrial existen riesgos, pero en este caso se trata de controlar a través de esas normas que ya les cité previamente. Consideramos que discutir sobre la instalación de este tema de Dioxitec, que es una cuestión sumamente delicada, ¿verdad? Deberíamos dejarlo a nivel de las relaciones diplomáticas entre los dos estados hermanos.
En realidad existen muchas de este tipo de instalaciones en todo el mundo, ¿no? Si vamos al caso, son 440 reactores nucleares en funcionamiento hoy en día. Entonces, el creer que nosotros estamos aquí creando un espíritu apocalíptico, ¿verdad? Como indicó el señor Montenegro, me parece un poco, hasta diría precipitado, ¿no? Y si vamos a la próxima, como epílogo, yo quería llamar que este tema sensible ha dado mucho que hablar, sobre todo periodistas, ¿no? Primero, son los encargados de diseminar la información. ¿Puedo hablar así? Voy a hablar así porque la verdad me cuesta hablar con el tema es que son los encargados de diseminar la información. Sé que vende más la parte alarmista. Exhortamos para que hagan de manera seria y objetiva y que no se dejen llevar por el sensacionalismo ni el populismo. ¿Cómo se hace esto? Pasando la información, ¿ya? Técnica, que es cierto que es un poco más, no es emocional, es hasta aburrida, si se quiere decir, y difícil de seguir. La próxima transparencia, por favor. Detractores. También dio de comer a muchos detractores, entre ellos las ONG, fundaciones, que usan los datos científicos sin comparación con fuentes normales, ¿no? Usan argumentos emocionales, instalan el miedo en la población. Por eso, justamente, como decía el señor Montenegro, ellos salen, no pueden instalar este tipo de plantas en ciertas ciudades, ¿no? Y, bueno, y la próxima episodio también para los políticos. Quiero recordarles que han sido elegidos por el pueblo. Su primer deber antes de opinar es informarse por medio del estudio, para luego, a través de los hechos científicos comprobados, arribar a una conclusión que le permita opinar con cierta responsabilidad. Tanto a la Embajada Argentina le hemos pedido que nombre un representante para que pueda exponer. No se excusaron, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores está representado por el ministro Luis José González, que está por ahí cerca, ya está. Y las entidades como el Ministerio de Obras Públicas, como ANDE, está el viceministro de Energía, el ingeniero Guglielmini, también está presente. O sea, creemos que en la parte organizativa hemos tratado de que todas las entidades vinculadas al Estado, vinculadas al tema, estén informados y eventualmente participar en esta audiencia en la parte relativa al debate público. La planta que se pretende instalar en Formosa es una planta que produce el combustible que va a ser integrado a estos elementos combustibles. Ese combustible es el dióxido de uranio y eso es lo que produce una planta de fabricación de dióxido de uranio. Es lo que se espera que produzca la planta instalada en Formosa. Pero esa planta, es decir, desde ese punto de vista, es un proceso industrial muy simple, muy sencillo. Pero en este momento, y eso es lo que no se ha mencionado, esta planta está produciendo en Córdoba fuentes selladas de cobalto 60. Eso es una actividad bastante significativa, actividad desde el punto de vista radioactivo. Chernobyl, señores, ha llegado sus efectos hasta Inglaterra. Esto implica asegurar a terceras partes, países limítrofes u otros, en la eventualidad de un incidente o accidente nuclear. El proyecto nuclear de Formosa no tiene todavía ningún plano ni informe oficial aprobado por la Organización Internacional de Energía Atómica. En caso de un accidente nuclear,
sus efectos se sentirán en el Chaco paraguayo, en la región oriental y en las provincias de Corrientes, Chaco y otros más. Ni qué decir del daño del acuífero Patiño y el acuífero Guaraní, además de la tierra y las napas freáticas. Y esta planta se la piensa localizar a 16 kilómetros de la ciudad, de la propia capital, es decir, a 18, 20 kilómetros de Alberdi. Y esta es una planta que fue clausurada en la provincia de Córdoba. Y fue clausurada en la provincia de Córdoba por la denuncia de daños concretos no solamente al ambiente, sino fundamentalmente a la salud. Y en ese largo peregrinar termina en un sistema de relocalización en la provincia de Formosa, porque lamentablemente no se prioriza el bienestar general, sino los negocios y el disciplinamiento político entre el gobernador de la provincia de Formosa y el poder central. Ha existido ocultamiento y oscurantismo en todo el manejo de Dioxitec. Se ha mentido a los ciudadanos formoseños, porque nosotros representamos a los ciudadanos formoseños, y también se ha mentido de manera descarada, subestimando la inteligencia a los ciudadanos de la República del Paraguay. Y cuando tenemos una planta que fue clausurada y que se la rechazó en cada rincón de la República Argentina, porque hay familiares, hay amigos que despidieron a muchos de sus familiares por una enfermedad terminal, nosotros tenemos que romper las fronteras y tenemos que tener un compromiso con la vida, no con los negocios oscuros. Esta no es una industria química. Dioxitec no es una industria química. Dioxitec genera elementos radioactivos. Y Dioxitec es una firma que está bajo la autoridad regulatoria nuclear. No existe industria química que esté bajo la autoridad regulatoria nuclear en nuestro país si justamente no produce algún tipo de elemento radioactivo que tenga que ver con un elemento relacionado con una central nuclear. El problema está en lo que decía el licenciado Montenegro, en los residuos radiactivos. Ese uranio concentrado, que es diuranato de amonio, como lo expresó el licenciado Montenegro, va a Córdoba. En Dioxitec se produce dióxido de uranio. Del dióxido de uranio, eso se traslada en tambores a Ezeiza. Se utilizan los elementos combustibles para las centrales nucleares, pero también queda el efecto residual, que son los residuos radiactivos de baja intensidad, que ha generado daño al ambiente y daño a la salud. ¿Ustedes creen que el intendente de la ciudad de Córdoba hubiera clausurado una industria que genera trabajo, crecimiento y desarrollo, repito, si es que no tiene como contrapartida un tremendo daño a la salud y al ambiente? En el Chichón de Alta Córdoba hay 57.600 toneladas de residuos y eso no tiene salida. Como nos decían los expositores en la audiencia pública en Formosa, no es una cuestión de que yo clausuro la planta y el problema se fue. El problema está, porque los residuos están. Esta convención sobre la seguridad nuclear establece que cuando un Estado asume la obligación de avanzar en la instalación proyectada de una planta nuclear o de características similares, es obligación la participación de los Estados contratantes. Y los Estados contratantes tienen que tener participación para el manejo de la información y emitir un juicio de valor por los efectos que puede tener la instalación de una planta de estas características para los ciudadanos de la República del Paraguay. Y Paraguay no es parte. Paraguay es parte de la reunión formal del informe que recibieron de Cancillería, que el informe de Cancillería no es el informe que recibimos nosotros en el Senado de la Nación, porque mientras se decía que estaba en estudio, en el Senado nos decía y me informaba el jefe de gabinete que no se firmó convenio y que no sabía nada, y el gobernador de la provincia nos dijo que el 15 de julio tenemos una audiencia pública. Esa es la situación de oscurantismo y fundamentalmente de mucha mentira que se ha manejado en torno a esta planta. Pero si hay una norma internacional que nos ampara y que nos protege, creo que tenemos que unificar criterios para avanzar desde esa perspectiva. Cuando discutimos cuestiones ambientales y cuando está en riesgo la vida, y un intendente, actual senador nacional, nos expuso en la audiencia la crudeza de una población que está afectada en la salud por los efectos que generó esta planta, me parece que tenemos que reaccionar de manera seria, madura y responsable con las herramientas que nos da el propio sistema democrático, que tiene la capacidad de movilizar y de ponerle freno cuando el poder no tiene la capacidad de escuchar a su pueblo.
es la concientización ciudadana. Pero no venimos acá ni a achacar a un gobierno nacional, ni a achacar a un gobierno provincial, ni a pasar facturas. Venimos de manera responsable y madura para que la República Hermana del Paraguay tome conciencia que esto nos afecta a todos y que hay una gran mentira, porque los residuos radiactivos, si quedan en Formosa, afectan a los hermanos del Paraguay. Y si se lo tienen que transportar, no salen ni por Salta ni salen por Chaco, tienen que salir por el río Paraguay. Así que tomemos conciencia, actuemos con seriedad, porque acá estamos para defender la vida, no una postura idílica de decirle no a la energía nuclear. Resolvimos con los senadores Vins y Yucio ir a Córdoba, a reunirnos con el intendente, a reunirnos con las fuerzas vivas, a hablar con la gente. Y la respuesta ha sido la misma. La falta de información, no le dejaban entrar al intendente de la ciudad de Córdoba, no le dejaban entrar a la planta de Ucitec, que está sometida a su jurisdicción. La gente que contaba, y por suerte llevamos prensa y se guardaron los testimonios de la cantidad de muertes y enfermedades que causó solamente en la zona de Alta Córdoba. Ahí lindando con el Chichón, que está en el medio de la ciudad, en un montículo cubierto donde están enterrados los residuos de baja intensidad radioactiva. La situación geográfica de Córdoba, la ladera de la montaña, por supuesto, es muy diferente a la de Formosa, que está en la zona de estero, igual que el departamento de Ñeembucú. El agua fluye por todos lados, entonces cualquier peligro para el medio ambiente o peligro para la salud nos afecta a todos. Hay una postura bien asumida, o sea, en el departamento de Ñeembucú, independientemente de las cuestiones coyunturales particulares que se den sobre este tema, estamos absolutamente en contra de este proyecto. Consideramos inviable, inadmisible desde todo punto de vista, o sea, que la ciudadanía pilarense y del departamento de Ñeembucú ha sido clara y categórica en ese sentido. Decimos no a Yosintec, obviamente no a la planta nuclear. Eso no entra en discusión. Tenemos plena conciencia del peligro y a nosotros nos dicen, bueno, esta es una sociedad de riesgo. O sea, hay sociólogos que estudian a la sociedad actual y dicen, esta es una sociedad de riesgo, estamos atravesados por riesgos de todo tipo. Y sí, es cierto, y algunos me dijeron hay más personas que mueren en accidentes de tránsito que por accidentes nucleares en nuestro continente. Sí, es cierto también, pero ¿dónde está la gran diferencia? En el tema del tránsito, uno maneja su auto y uno maneja el riesgo hasta cierto punto. En este caso estamos ante un riesgo que desconocemos, que nos asusta y que no manejamos. Yo particularmente no solo estoy en contra del reactor aquí, yo les digo no a la energía nuclear. ¿Por qué? Porque este modelo de desarrollo que se ha instalado, este modelo de desarrollo único prácticamente en el mundo, es insostenible, nos está llevando a la humanidad a la destrucción. Sabemos que es así, porque ese es otro dato fundamental. Este es el modelo de desarrollo que se impone desde los países hegemónicos, desde los países centrales. Nos preocupa obviamente la basura tóxica. De ahí vamos a hacer, si hay que cerrar el río Paraguay, vamos a cerrar para que nos pase por ahí la basura de Diositec. Pero el cúmulo impresionante de basura que existe en el mundo, ¿qué hacemos con relación a eso? Hay que cambiar el paradigma de desarrollo, señores. Vamos a correr de Formosa, pero algún lado va a instalarse si no cambiamos nuestro paradigma de desarrollo. En definitiva, en Paraguay hay conciencia, decimos no a esto, y específicamente en un departamento como el departamento de Ñeembucú y en la ciudad de Pilar, la ciudadanía está permanentemente movilizándose en contra de este proyecto, porque no solamente nos pone en peligro a los paraguayos, este modelo nos pone en peligro a toda la humanidad. Muchas gracias. Primero, las afirmaciones, las explicaciones del señor Molina son falsas, porque esta planta de dióxido de uranio de ninguna manera es una inofensiva planta química. La planta de dióxido de uranio es una planta extremadamente peligrosa. La revista Time
publicó que un accidente en una planta de procesamiento de uranio en Rusia, en la ciudad de Tomsk, T-O-M-S-K, fue el mayor accidente, el segundo mayor accidente de la era nuclear causada por una planta de procesamiento de uranio, no por una central nucleoeléctrica. Y todavía no habló del accidente de Fukushima, porque existe un altísimo nivel de ocultamiento. Los japoneses están ocultando las consecuencias del accidente de Fukushima. Pero sí habló relacionado a Chernobyl. Una planta de procesamiento de uranio produjo el segundo mayor accidente de la era nuclear. Y me van a decir que la planta de dióxido de uranio es una planta inofensiva. Esta es una información totalmente falsa. Un pequeño error en las dosis que se lanzan al tanque de precipitación puede generar una reacción nuclear en cadena automantenida. Y eso no tiene nada que ver con una planta química. Esta es una planta, una industria nuclear. Por favor. Además, todas las explicaciones pretendiendo justificar la energía atómica que dio el señor Fassetti y el señor Cardoso, yo no me pongo a juzgar la capacidad científica de estos señores, pero se contradicen frontalmente con el estudio más serio realizado en el mundo sobre la energía atómica. ¿Y quién realizó ese estudio? A pedido del Parlamento alemán, realizaron científicos alemanes, científicos que son reconocidos mundialmente. ¿Y cuáles fueron las conclusiones de estos científicos? Que no existe ninguna tecnología disponible que pueda asegurar a la población de que no va a producirse un accidente nuclear. Primero. Segundo, que todas las plantas de procesamiento de uranio y las centrales nucleares contaminan en su operación normal, no solo cuando tienen accidente, en su operación normal contaminan. Y la planta de dióxido de uranio, de Diocitet, a consecuencia del proceso gaseoso que se utiliza para producir dióxido de uranio, necesita expulsar por su chimenea al ambiente gases todo el tiempo, 24 horas al día. Y esos gases llevan trazos de uranio. Y el uranio, como sabemos, es el peor veneno para el organismo humano. Y la Comisión Nacional de Energía Atómica, cuando Córdoba le pidió, argumentó que las dosis que se lanzaban de uranio al ambiente eran pequeñas dosis que se lanzan 24 horas por día. Porque una característica de las plantas nucleares es que no pueden parar, tienen que trabajar continuamente. Entonces, todas estas informaciones de gente que pretende justificar estas instalaciones nucleares son falsas. Además, el estudio realizado en Alemania determinó que nos hacen falta bombas atómicas para inutilizar extensos territorios o matar a cientos de miles de personas, porque las centrales nucleares son más peligrosas que las bombas atómicas. Las bombas atómicas, la explosión atómica nuclear es una explosión controlada de cortísima duración que contamina un área determinada, pero un accidente en una central nuclear es equivalente a 500, el de Chernobyl fue equivalente a 500 bombas atómicas. Y hoy, después de 24 años, Rusia, o sea, Ucrania y Rusia, porque esa instalación es de responsabilidad de Ucrania, de Bielorrusia y de Rusia, no pueden controlar después de 29 años. Es un accidente incontrolable que hasta hoy ya está costando 352 mil millones de dólares. La Argentina jamás puede garantizar al Paraguay
que no pueda haber un accidente. Y ni siquiera tiene plata, no le digo para evitar las posibles pérdidas de vidas humanas. No tiene plata la Argentina ni siquiera para paliar las consecuencias a su propia población. Y menos tiene el Paraguay. Esto es todo, señor. UNASUR se declaró América Latina territorio de paz. La meta de las Naciones Unidas es un mundo libre de armas nucleares. El convenio fue firmado por Argentina y Brasil y Paraguay también. Pero seguimos mintiendo. Estos elementos altamente contaminantes que duran miles de años, es una irresponsabilidad lo que se está haciendo en relación a las generaciones futuras. ¿Cómo va a manejar eso la humanidad después? Es una barbaridad lo que se hace. Por lo menos razonablemente no tiene que estar a una distancia que sea un peligro. En todo caso tiene que haber una consulta expresa y una autorización expresa del pueblo paraguayo. Yo creo que el gobierno paraguayo, más tarde o más temprano, va a escuchar a su pueblo. No le queda otra, porque va a comprender que esto es grave. Un expositor dijo, ¿por qué no dejamos esto en el campo diplomático? Que resuelvan los diplomáticos. Un error terrible sería eso. El pueblo no puede dejar a su gobierno hacer lo que él cree mejor. En el Manual de Derecho Nuclear, publicado por la OIE en la página 70, en el inciso 6.4, específicamente menciona que una planta de producción de dióxido de uranio es una instalación nuclear. ¿Por qué el hecho de querer negar esto? La característica de la planta dice calificada por la ARN como instalación clase 2, subclase B1, instalación nuclear sin potencial de criticidad. O sea que la misma autoridad regulatoria nuclear, ¿sí?, y que se describe en el estudio de impacto ambiental lo dice, no hace falta ir a lo que dice la OIEA, ni al Tratado de Viena, ni a los otros tratados. O sea, convención de parte, relevo de prueba. La misma empresa, repito, en el estudio de impacto ambiental lo dice, pero ellos cuando anuncian el proyecto, en todo momento, dicen que es una mera planta química que no va a afectar a Paraguay y que por eso no los consulta. Nosotros desde la Secretaría del Ambiente hemos solicitado el estudio de impacto ambiental a través de la Cancillería. Hasta ahora no nos han dado y no podemos entonces emitir un juicio sobre eso. ¿Por qué esta planta es perjudicial para los cordobeses y no sería perjudicial para los formoseños? Yo quiero saber si están hechos por otro ADN, que tienen otros genomas, los genomas argentinos. Nosotros hemos hecho 8 pedidos de información. Quiero que sepan nuestro rol como parlamentarios, entre diputados y senadores, en este último año, 8 pedidos de información, con todo respeto, como corresponde a través de la Cancillería. No hemos recibido nada que sobrepase una mera esquela de palabras que no dicen absolutamente nada. Nos hemos encontrado ante un perfecto doble discurso por parte del gobierno argentino. Estamos totalmente en rechazo de la instalación de cualquier planta de enriquecimiento o planta nuclear que se quiera instalar cerca de nuestra ciudad o cerca de nuestro país. Realmente también se menciona mucho a Formosa, a Pilar, pero escuchando sabemos bien que abarca casi medio Paraguay. Entonces insto también a la gente de Asunción, de Central, a unirnos todos y tratar de atacar. Pues tenemos viento y sol en cantidades incalculables y hasta el momento no lo estamos aprovechando siquiera. Entonces, ¿para qué optar por un riesgo totalmente innecesario cuando tenemos a mano toda esta cantidad de energía incalculable que está a disposición de nosotros? Pero en el contexto en que estamos, con la cantidad de oferta que tenemos y la posibilidad de incentivar las renovables, de fomentarlas, no queda tan claro por qué seguimos insistiendo con esto. En nuestro país existen solamente 3 máquinas de radioterapia, o sea, aceleradores lineales, equipos que están directamente vinculados al uso de la tecnología nuclear en Paraguay. Una de estas máquinas se encuentra en un instituto público y 2 están en el sector privado. La Comisión Nacional de Energía Atómica no defiende este proyecto de la República Argentina o estos proyectos argentinos. Nosotros estamos en la obligación
de la promoción del uso pacífico y seguro de la tecnología nuclear en nuestro país. Somos responsables de que esta tecnología sea utilizada adecuadamente y en eso estamos trabajando. Simplemente eso quería aclarar y muchas gracias. Quiero aclarar de que bajo ningún punto es necesario tener reactores nucleares de potencia para obtener radioisótopos de uso médico. Pueden utilizarse primero aceleradores que no tienen nada que ver con procesos de fisión y además pueden utilizarse los mismos pequeños reactores experimentales. En el caso de Australia tiene prohibido la instalación de reactores nucleares de potencia y sin embargo produce sus propios radioisótopos. Eso quiero marcar. El otro es una reflexión para el señor Molina. Y algo que me parece que hay que aclarar lo siguiente. Cuando él hablaba de partículas alfa, beta, radiación gamma, aparte que omitió considerar la radiación exótica como magnesio 28 y neo 24 como parte de los problemas, que me parece que es importante revisar un poco la parte técnica. El otro es el siguiente, y esto cuando te toque no hay problema que me responda. Lo que quiero marcar es lo siguiente, desde el punto de vista técnico, no hay ningún valor de radiación ionizante que sea seguro. Y nuestros organismos tienen ADN, y dentro del ADN hay protoncogenes, nosotros tenemos 34.000 genes adentro. Si justo la radiación, un rayo gamma, o una radiación exótica, o magnesio 28, o de pronto la partícula alfa beta golpea en ese lugar, se genera una célula anómala que simplemente es origen de cáncer. Por lo tanto, cuando se toma una decisión sobre esto, no se está tomando una decisión que solamente nos afecta a nosotros. Esto me parece que tiene mucha cautela. Cuando yo autorizo que se radique un reactor como el CAREN 150, estoy utilizando una fábrica de 300 radioisótopos que no encuentro en la naturaleza, salvo en fenómenos totalmente atípicos. No encuentro por todos lados cesio 137, estroncio 90, io 231. Es decir, cuando yo autorizo una cosa así, autorizo al frente, acá cerquita, una fábrica para 300 radioisótopos, de los cuales uno de ellos, el plutonio 239, tiene 24.000 años de vida media, multiplico por 10 por factor de seguridad, tenemos 2.400 siglos. Entonces, creo que es importante en esta sesión unir estas dos cosas. No hay ningún valor de radiación que es seguro. Y la otra, estoy generando un riesgo por 240.000 años o 2.400 siglos. Y me parece que hay alguien que no ha estado presente, pero alguien que tampoco ha estado presente en Argentina. Y ese que no ha estado presente son los paraguayos que no han nacido. Y son los argentinos que no han nacido y que también tienen el derecho a vivir en Argentina y en Paraguay. Y la pregunta que yo hago es, ¿tenemos el derecho? ¿Se tiene el derecho, aparte con dudosas bases técnicas, se tiene el derecho de tomar una decisión por algo que dura 2.400 siglos? Por eso nosotros en Argentina decimos, cada uno de quienes dicen de que esto es seguro, pidamos su firma y que respondan con su propio patrimonio personal. Y que estén sus nombres asentados. Esta planta va a estar a 16 kilómetros de la ciudad de Alberdi. Nuestros hermanos, nuestra gente, así como son los argentinos. Y la Secretaría, en Brance, la Secretaría del Ambiente, es que tiene este estudio de impacto donde punto por punto, la última parte de este estudio dice que las mismas medidas que se tomaron en Córdoba se van a tomar en Formosa, o sea que no va a haber ninguna seguridad. Eso quería decir, gracias. En nuestro país existen solamente 3 máquinas de radioterapia, o sea, aceleradores lineales, equipos que están directamente vinculados al uso de la tecnología nuclear en Paraguay. Quiero aclarar de que bajo ningún punto es necesario tener reactores nucleares de potencia para obtener radioisótopos de uso médico. Es un proceso donde se enriquece uranio, donde hay una central nuclear, nada, sino es puramente un proceso químico. Dioxitec no es una industria química. Dioxitec genera elementos radioactivos. Existen normas donde, si se cumplen, no deberían haber problemas. Allí tenemos depositados, no un Chernobyl, tenemos 30 Chernobyl depositados.
La planta de dióxido de uranio es una planta extremadamente peligrosa. Si el CAREM 150 llegara a tener un accidente de nivel 7 en la escala del INES, la zona de impacto es 500 kilómetros. Existen residuos, ¿cierto? Pero bien tratados no deberían ser problema. En ese lugar en donde funciona el Dioxitec hay 57.600 toneladas de residuos radiactivos de baja actividad. Estamos absolutamente en contra de este proyecto. Estamos totalmente en rechazo de la instalación de cualquier planta de enriquecimiento o planta nuclear que se vaya a instalar cerca de nuestra ciudad o cerca de nuestra ciudad.